Bienvenidos. El presente tutorial se tratará sobre el procesamiento de diferentes señales electrocardiográficas. Bueno, para comenzar, entramos a la base de datos Fisionet. En esta base de datos se pueden encontrar diferentes señales fisiológicas como EMG, EEG o SG. Entonces, pues en este caso aplicaremos el procesamiento a señales SG. Por ejemplo, acá podemos buscar una señal SG de fibrilación. Acá encontraremos diferentes bases de datos que tienen señales de esta. Encontramos un pequeño resumen que nos indica qué tipo de señales tiene. Y en la parte inferior encontramos los archivos que tiene disponible esta base de datos. Entonces, bueno, en este caso emplearemos esta base de datos, en donde también pues tenemos un pequeño resumen y vemos los archivos en la parte inferior. Para identificar las características de las señales que están en esta base de datos, entramos al directorio, pues en este caso sería acá. En el directorio nos indica cuántas grabaciones, en este caso de Holter, tiene la base de datos, y en cada grabación podemos ver pues, la duración de cada una, diferentes características y puntos específicos donde se presentan anormalidades en la señal. Entonces, bueno, entramos a la base de datos de nuevo. Entonces, en la página principal podemos observar las diferentes señales que tiene la base de datos. Por ejemplo, acá vamos a observar la grabación número 100. Y, por ejemplo, observamos que en el tiempo 25:13 hay una anormalidad en la señal. Entonces, buscamos ese tiempo. Y pues vemos la anormalidad en la señal SG y pues así con todas las características que dicen las diferentes señales. En el caso que se quiera empezar a trabajar ya con la señal de forma pues ya matemática o en diferentes tipos de lenguajes, debemos descargar los tres tipos de archivos, ATR, DAT y GA, ya que pues estos son los que nos permiten acceder a los diferentes atributos que tiene pues cada señal, ¿sí? En este caso pues descargué el del número 100, que ya los vemos aquí en la parte de la izquierda. Debemos leer la, como la documentación pues, de cada librería, pues en el dado caso, pues que entendamos qué hace cada cosa, ¿sí? En este caso, pues la tengo aquí abierta, simplemente pues que la busquen. Entonces, en este caso, pues me dice que va a tener estas entradas y va a tener estas salidas, ¿sí? Lo primero que debemos hacer, pues obviamente, pues, es colocar la función que vamos a utilizar. Y en este caso, pues podemos ver más o menos eh, qué se está almacenando pues en esta variable. En esta variable podemos ver que se almacenan un arreglo completo, ¿sí? Aquí está definido con nombre array. En el nombre array tenemos una posición, que la posición hace referencia que lo más posible es que estos sean los datos, ¿sí? En la segunda posición tenemos un archivo tipo, bueno, archivo no, perdón, un dato tipo directorio, el cual nos proporciona cosas, por ejemplo, como la frecuencia de muestreo de una señal, la longitud de cada señal, el número de señales que existen, etcétera, entre otras cosas, por ejemplo, como las unidades en las que está trabajando. Bueno, y nombre, por ejemplo, pues, de las señales, en este caso está trabajando con la segunda derivada, que en el caso pues, que ustedes quieran trabajar, tienen que tener en cuenta pues, este parámetro. No pueden mezclar señales de B5 pues, con las señales de la segunda derivada cuando están construyendo su propia base de datos. Para ello, entonces, pues simplemente sabemos que si colocamos el recurso sub 0, vamos a adquirir pues todos los datos matemáticos, ¿sí? Como nosotros sabemos, pues en este caso dicen que hay dos señales. Esas dos señales están contenidas en esta data de aquí. ¿Cómo podemos certificar nosotros en qué formato o cómo está distribuido esos datos? Podemos darle en punto .shape, que quiere decir como la forma, ¿sí? Eh, Esto pues nos va a decir cómo están almacenados los datos. Vemos que en el eje X, por así decirlo, están almacenando los datos, están en forma de filas, y en la forma de columnas, pues estaría simplemente pues a qué corresponde. Por ejemplo, la primera columna correspondería a la derivada 2 y la segunda a la B5.
En el caso que nosotros queremos adquirir la frecuencia de muestreo, por ejemplo, tenemos que darle sub 1, pues ya que como lo expliqué anteriormente, pues se divide entre 2, esto es tipo diccionario. Si le damos en el sub 1 normalito, pues nos va a aparecer pues el diccionario. Para acceder a la frecuencia de muestreo tenemos que colocar otros corchetes al lado, indicando pues que es como una secuencia. Primero adquirimos un dato y luego adquirimos pues el otro. En este caso pues colocamos fs. Y al colocar fs pues nos debe salir pues 360, que vendría siendo pues la frecuencia de muestreo. Como tal, digamos que si nosotros quisiéramos adquirir como ciertos tomos de la señal, podemos tener como un tiempo cero, ¿sí? Y un tiempo 1, ¿sí? Digamos que el tiempo cero, pues se puede dar por la frecuencia de muestreo por un tiempo deseado, digamos que en este caso va a ser de 0, ¿sí? Y el tiempo 1 va a ser dado por la frecuencia de muestreo por, pues un tiempo específico, que puede ser, no sé, 15 segundos, ¿sí? En ese caso, pues nosotros estaríamos adquiriendo, perdón, aquí queríamos el número de datos que hay, ¿sí? Y pues para adquirir el tiempo, pues nosotros pues simplemente pues hacemos unas conversiones, pero pues en este caso sabemos que si multiplicamos esto vamos a tener pues el número de datos que se tendrían que estar almacenando en 15 segundos de la señal, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a definir primero pues qué es fs, que es copiar esto de aquí, vamos a decir que fs va a ser igual a esto de aquí. Vamos a decir que los datos o data va a ser igual a qué, a record, ¿sí? Sub 0. Digamos que nosotros quisiéramos trabajar pues simplemente pues con la primera señal le daríamos 2 puntos, coma, 0, ¿sí? En este caso estaríamos adquiriendo pues nada más la señal de la segunda derivada. Vamos a coger de pronto para que no exista ningún error. Y pues como vemos, pues no ocurre ningún error. Para plotear, en este caso implementamos la librería matplotlib junto a pyplot, ASPLT. Simplemente colocamos plt.plot y la señal que quisiéramos nosotros pues imprimir, en este caso pues va a ser data. Corremos el programa y bueno, no sé imprimir porque me faltó colocar el plt.show que nos permite visualizar la gráfica. En ella pues vemos pues, las diferentes amplitudes que se presentan a lo largo de la señal. ¿Sí? Vemos que hay 60 y no, hay mucho más, hay muchos datos que hacen referencia pues simplemente pues, a la cantidad de la señal. Si quisiéramos saber el tiempo total, pues simplemente tendríamos que ir esos datos en la frecuencia de muestreo. Si quisiéramos ver un segmento, nada más, nosotros deberíamos pues, colocar aquí, digamos, el tiempo 0, 2 puntos, el tiempo 1. Esta anotación hace referencia al dato en el que vamos a iniciar nosotros frente al dato en el que vamos a terminar. En el caso, pues si corremos el programa, pues nos va a mostrar un segmento pues, del SG. ¿Sí? Le podemos dar como un offset, ¿sí? Offset, ¿sí? Que vendría siendo, pues, por ejemplo, digamos que quisiéramos ver lo que dice mi compañera Camila. Inicialmente, pues, digamos, por ejemplo, estamos en el número 100. Quisiéramos ver, por ejemplo, este PVC que está en el 2513, ¿sí? Entonces, pues, nosotros podemos colocar que sea más bien el 25, en el minuto 25. Y pues nada, sería 25 por 60, ¿sí? Y aquí colocaríamos pues el offset, ¿sí? En ambos lados. Más offset. En el caso que salga un error, que de pronto pueda presentarse debido a que hicimos una multiplicación, esperemos que no, y no ocurrió. Por si acaso. Ok, ya, por fs. Me faltó pues multiplicar por fs. Sí, porque pues, en este caso pues no está corriendo tanto como debería correr. ¿Listo? A la frecuencia de muestreo me dice correría, aunque no lo veo. Debe estar como más ocultico. 25, colocamos 25.4, no sé, 24. Entonces ya sé cómo jugar más o menos, pues por qué lado pues podría estar la señal. ¿Sí? El caso pues ya es pues, cada cosa de cada quien. ¿Sí? Pues pero en teoría pues debería como más o menos mostrarse. ¿Sí? Algunas veces se corre, entonces pues tienen que tener en cuenta más o menos eso. Eh, Esto pues ¿para qué lo hacen? Simplemente ustedes pueden empezar como a almacenar pues bases de datos. ¿Sí? Vamos a eliminar plt.show y vamos a colocar como ejemplo temp, que es como variable temporal. Vamos a colocar este dato de aquí. Entonces, en este punto, esto no tiene toda la longitud de la señal, sino un cierto porcentaje de lo que tenemos almacenado, pues, según Fisher nos dice que es el 100.
¿sí? Y pues podemos guardar la señal. Vamos a guardar con esta función que se llama SaveMath. Lo importamos de scipy.io. Lo mismo, tienen que instalar la librería SciPy si no la tienen. En esta cosa de aquí, pues simplemente le tenemos que decir el nombre de la base de datos, que le vamos a llamar, no sé, digamos, por ejemplo, database 1, ¿sí? Y aquí en la coma tenemos que colocar un formato de diccionario. ¿Cómo colocamos el formato de diccionario? Colocamos dos llaves y le decimos que queremos añadir. Aquí podemos decirle, por ejemplo, data, le damos dos puntos y que quiere almacenar, vamos a almacenar temp. Y, por ejemplo, aquí podemos decirle que almacene la frecuencia de muestreo y le decimos que pues, la frecuencia de muestreo, pues igual la frecuencia de muestreo. Un ejemplo. Cuando corremos el programa, y termina de ejecutar, vemos que aquí, bueno, se creó, pero se creó de una forma que no debería existir, porque no le dimos un formato. Tenemos que darle formato .mat en el caso que queramos estar con .mat. ¿Sí? Volvemos a correr el código y vemos que pues ahora sí se creó el database 1.mat. Para cargarlo es exactamente lo mismo. Podemos copiar esta partecita de aquí, comentar esta partecita de aquí. Digamos pues que esta parte de acá la vamos a borrar porque supuestamente ya hicimos todo el procesamiento de la señal que le quisimos hacer. Vamos a hacer el loadmat, ¿sí? De esta variable que tenemos aquí, podemos decir como data va a ser igual a esto. Si imprimimos data, lo mismo. Como nosotros ya sabemos el formato, nosotros sabemos cómo deberíamos poder adquirir los diferentes tipos de datos, ¿sí? Sabemos que quise almacenar eh, algo que se va a llamar data, que va a ser un arreglo, y sabemos que hay algo llamado frecuencia de muestreo, que es donde va a estar almacenada la frecuencia de muestreo. Si nosotros adquirimos data, ¿sí? Sub fs nos da la frecuencia de muestreo, ¿sí? En este caso pues sale así, ¿sí? Para quitar esos paréntesis, pues simplemente pues, le colocan un 0 y otro 0, en la caso pues que llegue a pasar, le sale 360. Y lo mismo pues con los arreglos. Eh, Bueno, en este caso, para visualizar las señales que se emplearon en la base de datos, realizamos una interfaz. Bueno, para comenzar, buscamos en varios archivos de la base de datos que se mostró anteriormente y los segmentamos para identificar varios tipos de arritmias, como se muestra en la parte que estoy señalando. Entonces, aquí ya hicimos el archivo como tal de la interfaz a partir de la librería TechInter. Es importante aclarar que las interfaces en este lenguaje de programación pues se hacen desde cero. Entonces acá pues definimos las dimensiones de la pestaña principal. Hacemos un contador pues que permite contar el número de datos de cada una de las señales que se están registrando. Y en la función principal pues comenzamos a programar ya lo que es el diseño de la interfaz. Entonces, aquí se programan pues el tema de los títulos. En esta sección, pues identificamos tres funciones. Una que indica que la señal, que la interfaz no está pausada para el envío de datos, otra que sí lo está y otra pues que permite como tal la programación del envío de los datos. En esta parte, la función after permite enviar los datos en cierto tiempo de acuerdo a un delay pues ya declarado anteriormente. En esta parte, pues, de acuerdo a la opción que escoja el usuario, pues se define la sección de la señal que se escogió a partir de una señal general. Acá, pues, se hace la importación de cada uno de los archivos que tenemos en esta parte para que puedan funcionar en la interfaz. Y ya pues posteriormente se hace la función principal ya para, el funcionamiento pues de la interfaz. Entonces, al correrla, esa es la interfaz que programamos. Entonces, bueno, por ejemplo, fibrilación atrial, iniciamos y evidenciamos cómo se van importando y se van mostrando los datos de este archivo que tenemos. Pausamos. ya como tal, para la parte de implementar este algoritmo como tal, tenemos que tener en cuenta pues, diferentes tipos de cosas. Para ello, dependiendo de la tarjeta que vayan a implementar,
tienen que tener en cuenta ciertas características. Aquí hicimos como una mini descripción gráfica de cómo podría implementarse. Por ejemplo, en el caso de que ustedes vayan a utilizar una Raspberry, ¿sí? Saben que la Raspberry como tal ni siquiera tiene pin ADC. Bueno, acá claro que da que es digital análogo. Para ello, como ustedes pueden almacenar todo tipo de señales dentro de la misma Raspberry, ya que es un mini computador, ustedes no necesitarían como un almacenamiento en específico, ¿sí? O sea, hace que lo único que necesitan es algo que les pueda ayudar a ustedes a transformar pues estos tipos de variables. Por lo tanto, ustedes necesitarían tener pues un módulo DAC, ¿sí? ¿Qué módulo DAC? En este caso pues pueden utilizar un MSP 4725, ¿sí? ¿Qué rápido? MSP 4725, ¿sí? Que es un módulo que se comunica a través del I2C pues de Raspberry, que eso ya lo mostraremos pues más adelante. Igual pues todo esto de aquí pues la idea es mostrarlo en futuros videos. En el caso pues de la CTM pues ustedes tienen dos opciones. Vamos a colocar otro color. La primera opción, como ustedes no tienen almacenamiento, bueno aquí podemos señalar que pues la Raspberry también tiene su propio almacenamiento. A priori no tiene almacenamiento, obviamente ustedes pueden comprar pues módulos ya más almacenados como SDs o cosas así. Pero pues un poquito más complejo de programar, más de la interfaz de Keil. Tienen que tener en cuenta que pueden hacer pues esto a través de dos módulos. Un módulo Wi-Fi y por medio de transmisión RS32 o I2C o pues las que a ustedes les parezca pues, más sencilla, desde un computador. ¿Sí? En la caso de trabajar con un módulo Wi-Fi, tienen que tener un servidor, ¿sí? No como tal público, pueden tener un servidor privado para ustedes solos. Hablo de servidor privado que esté publicado, digamos, en una red específica, por ejemplo, la red de su celular o donde esté alojado el servidor como tal. Y, y pues eso, básicamente. En la CTM pues pasa algo así. Bueno, y tienen que tener en cuenta que estas tarjetas tampoco tienen un módulo DAC. Por ello también tendrían que implementar un módulo DAC. ¿Qué módulo DAC? Pues tienen que tener en cuenta que se utiliza con I2C. Entonces por ende la transmisión no podrían hacerla con I2C a menos de que hagan pues en una programación un poquito más compleja. ¿Sí? Para la parte de ya utilizar una tarjeta más compleja, que puede ser una CTM núcleo, que tenga DAC, ¿sí? Se agarraría en la parte del DAC, pero tiene el mismo problema. El mismo problema de transmisión y el mismo problema pues, de almacenamiento. Eh, por ende, pues simplemente pueden utilizar una transmisión por medio de serial, ¿sí? Y utilizar un módulo Wi-Fi. Bueno, cabe resaltar que el módulo Wi-Fi se tiene que conectar por conexión RxTX, o sea, R232, y pues la transmisión pues tiene que ser pues, disponible. Oye, tiene que tener pues un canal, pueden tener un canal programado como tal o tener dos canales separados, dependiendo pues de la complejidad de su tarjeta. Ya pues en esta vamos a pasar a cómo se vería el funcionamiento y qué pasos adicionales toca hacer para adaptar la interfaz que se realizó en la Raspberry. Luego pues iremos pues, moldeando con los diferentes señales. Vamos a utilizar pues ya luego STM con el módulo Wi-Fi y pues la transmisión, pero lo haremos simulando de la tarjeta núcleo ya que no contamos pues con la STM tradicional con la que se trabaja. Haremos la simulación como si esta fuera esta tarjeta de aquí. Y listo, ya nos vemos en un momento. Para finalizar, ya antes de la demostración, lo que vamos a mostrar es básicamente qué toca agregar en este caso a la Raspberry para que pues ese esté su funcionamiento óptimo. Lo agregamos en esta parte de aquí, no a la Raspberry porque la corriente que estaba botándonos pues no era la óptima debido al sector en el que estamos. Básicamente toca agregar pues la librería de Outfit, ¿sí? Que es una serie de bibliotecas que tienen diferentes módulos que pues facilitan como la comunicación entre los mismos, ¿sí? Sin embargo, pues si no sé qué hacer con librería, pues básicamente es implementar un módulo I2C, ¿sí? Hacemos parte de Board, que pues que nos permite adquirir toda la parte de los pines y de los estados de diferentes, pues, de los diferentes pines de la Raspberry. Y pues yo, pues simplemente es para poder interactuar con los mismos pines. Como tal, la interfaz pues sigue igual, ¿sí? Lo único que se cambia antes de todo eso es que se inicializan dos valores nuevos, ¿sí? Primero, pues el puerto I2C se coloca pues que el I2C va a ser referente al SLCL y al SDA, ¿sí? De la tarjeta, ¿sí? Simplemente imprimimos aquí pues para ver cómo funciona, o sea que está funcionando bien el puerto
Y al final pues simplemente inicializamos pues la librería. Le decimos que vamos a trabajar con Outfit y construimos el objeto. Le decimos que vamos a trabajar con el puerto I2C de la tarjeta y que el address, es decir, la ubicación o lo que sea del puerto I2C va a ser la siguiente. Este 0x60 es por definido por lo que viene en el mismo módulo. Sin embargo, puede que se llegue a presentar el caso en el que cambien. ¿Cómo lo cambien? Pues simplemente pues, buscan habilitar o ver puertos disponibles en la Raspberry. Es ejecutar un comando que es i2c detect bueno, guión y, espacio 0 o 1. Ahí prueban pues cuál de las dos les funciona. Y pues simplemente se inicia el valor de DAC, que vendría siendo pues el que antes utilizamos como el valor. Y pues lo que se hace básicamente es que en el envío data, que debe estar más arriba, enviar data, pues simplemente lo que se hace es que se cambia el valor del DAC. Y pues se dejan valores enteros de 32 bits para que no presente pues ninguna variación. Y pues eso es todo. Ya vamos a pasar a dar la demostración de cómo funciona el circuito. Bueno, acá podemos ver el circuito final, donde tenemos el módulo, pues una fuente pequeña de alimentación y ya como tal la Raspberry. Entonces este es el módulo DAC. Aquí tenemos las salidas, conectar las salidas SDA y SCL para la comunicación I2C, pues la conexión a tierra y la conexión a la fuente. Y pues en la salida del módulo tenemos conectado el osciloscopio. Y a la Raspberry pues tenemos conectada también la fuente, la pantalla principal donde se mostrará la interfaz y la pantalla donde se mostrará pues lo que grafica en el osciloscopio. Entonces acá podemos ver el funcionamiento de la interfaz. Seleccionamos alguna de las opciones y ya en esta pantalla pues mostramos como tal el funcionamiento en el osciloscopio. Está con 500 milisegundos y a un voltio. Entonces en este caso se escogió bigeminismo ventricular. Y ya este sería pues como tal el circuito de conexión. Ya muestra ruido, pero porque no tenemos ni una resistencia conectada pues a la salida, ni el capacitor, ningún tipo de filtro o algo que pues pueda suavizar pues la señalización de la señal. Pues esto ya es algo pues, que debería ser pues para cada circuito, dependiendo pues la aplicación que se quiera realizar.